político y analista Lenin Neira. Gracias por estar con nosotros, estimado Lenin. Bienvenido y feliz domingo. Ujú. Gracias, un gusto estar contigo nuevamente. A mí es un placer hablar de los temas que nos apasionan, como la política. Sin duda, complejo pero apasionante y a veces un reto también entender y poder descifrar lo que estamos viviendo, querido Lenny. Eh, yo lo había mencionado en las dos anteriores entrevistas, tenemos una papeleta posiblemente de no menos de 12 candidatos, completamente dinamitada, completamente polarizado el discurso, conflictivo, violento, ataques en redes sociales permanentes y la estrategia que sin duda viene a ser la fundamental para decidir quién será nuestro nuevo presidente en una serie de sucesos que se han visto, dentro de los cuales decía Eduardo Sánchez muy acertadamente, juega también ya la violencia contra los candidatos, inclusive un magnicidio. ¿Qué decir de esto que se espera para el 2025? Hemos escuchado con certezas que evidentemente el primer mandatario irá a borgar nuevamente por la presidencia con la mayoría a su favor, digamos, con un posible voto que le favorece a él en primera instancia, luego la Revolución Ciudadana, y de ahí vienen desprendiéndose varios candidatos en los cuales que no vemos todavía una tendencia, eh, digamos, que sea interesante dentro del marco de el análisis estadístico, es decir, todavía su margen de aceptación, de conocimiento o por intención de votos es muy bajo o muy eh, marginal. Sin embargo, evidentemente, esto todavía no empieza. Así que, ¿cuál es tu lectura, Len? Bueno, arranquemos por el inicio, ¿no? Que es la papeleta, una papeleta muy grande que puede ser de 10 a 12 candidatos. Estamos hablando, si vamos a los temas netamente matemáticos, una persona que se postule tendrá más posibilidades de perder las elecciones que de ganar. Por ejemplo, estamos hablando que 9 o 10 se quedarán fuera y solo uno podrá ganar. Entonces, lo que le hace es una elección, a diferencia de otros espacios, de uno tiene 3 o 4 fuerzas políticas, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen los demócratas y los republicanos, unas veces los independientes. Entonces, uno como candidato tiene cierta certeza de que hay una posibilidad interesante de competir. Ujú, En otros países se manejan tendencias de 3 o 4 partidos muy importantes. Aquí, al tener 10, 11 o 12 partidos, la tendencia es que los candidatos no están como concientizados de que sus posibilidades son más altas las de perder que las de ganar. Ese es el problema, que es una papeleta muy grande. Luego es un voto esparcido. Si alguien quiere ser presidente, para irnos poniendo en contexto, para tener una idea, en el Ecuador votan 13,5 millones de personas. Luego hay un grupo que se encuentra fuera del país, que eso se denomina ausentismo, y a eso tienen que sumarle lo que son votos blancos y nulos. Prácticamente eso representa 28-30%. Lo que nos queda una papeleta de más o menos 10 millones de personas. Estamos hablando que cada punto coincide que son 100.000 votos más o menos. Pues cuando la persona le dice, yo tengo el 30% de aprobación, ujú, está hablando de 3 millones de votos. Es algo aquí le quiere poniendo en contexto. ¿Cuántos votos yo necesito para convertirme en presidente? Yo necesito aproximadamente entre 5 millones 100 mil votos, que es 51%, ujú. 5 millones 150 con el próximo padrón. El tema es dónde están esos 5 millones de votos o cómo obtengo esos cinco millones de votos. Puedo salir geográficamente, el país es pequeño, permite ciertas cercanías con la población. Sin embargo, las regiones, al ser diferentes, costa, sierra, y las regiones tienen otra cosmovisión, no es el mismo mensaje y no es tan fácil llegar. Entonces, lo que se tiene que buscar es un factor común que nos permita llegar a la gran masa poblacional. La forma de cómo llegamos a la gran masa poblacional hoy en día es a través de las redes sociales. Entonces lo que vamos transformando es, un tiempo teníamos políticos y hoy en día tenemos TikTokers, tenemos YouTubers, tenemos un sinnúmero de cosas que están alejadas un poco de la política, sin embargo son cercanas a la población. A la población, cuando está en las redes sociales, no le interesa ver a la política. Una persona que por ahí llega ajustado a fin de mes
no va a gastarse sus megas para analizar un discurso político o para ver la propuesta política, no es por ahí el asunto. Entonces, entonces los políticos lo que hacen es buscar la forma de cómo conecto o cómo llego a esa población y me convierto en lo que ellos quieren ver, en un tema de entretenimiento. Entonces alguien decía el otro día, ¿cómo puede ser que temas tan importantes como el IVA se quieran solucionar con TikTok o temas tan importantes crean que se puede hacer con un baile? O sea, son cosas que... Pero los tiempos de hoy en día son diferentes, la forma como a medida que... Correcto. La dinámica y, por supuesto la dialéctica de comunicación ha cambiado. Ya algunos lo catalogan, algunos intelectuales académicos como política 2.0. Yo iría un poco más allá, ¿no? Ya son netamente productos audiovisuales, puramente ya con un montaje, quiero decir, edición, Sí, además hay sonidos, aparte de del mismo video, ¿no? Que ya abonan un proceso más elaborado, pero dentro de esta elaboración tienen que ser más cortos y más eh, llamativos, digámoslo así. lo que pasa, En esta guerra, porque las últimas elecciones han sido guerras digitales, sin dudas. La batalla o el campo de batalla, perdón, está directamente en las redes claro, sociales, en TikTok específicamente, y los reels que se generan para las otras redes, ya. dentro de la producción audiovisual. ¿Cómo llegar? Porque los candidatos, digamos que no tienen posibilidades, estadísticamente hablando, hoy por hoy, tienen que o tendrían que tener la suficiente capacidad económica y técnica para lograr evidentemente tener una alza sustancial en estas redes para dar a conocer su conocimiento, su nivel de conocimiento y por ende de aceptación. Y por otro lado, eh, se ha dicho que tienen que tener ciertas características personales, carismático, que se vea bien en cámara, que sea agradable. ¿Cuáles son estas características variables que llegarían a un candidato que no tiene hoy por hoy, digamos, suficientes posibilidades a despuntar? ¿Habrá un outsider? ¿Habrá un desconocido que emerja dentro de estas elecciones? ¿O ya está, en este caso, determinada la segunda vuelta entre las dos fuerzas más grandes que dentro del voto útil logran dividir la papeleta y así garantizar su pase a la segunda vuelta? Hablemos en temas futbolísticos. Yo tengo unos amigos politólogos y cuando hablan de las redes sociales tienen un formato de decir, pero ¿cómo se puede reducir el debate o la conversación a algo que la gente necesita sobre la política pública a temas tan simples y tan banales como en redes sociales? El tema es el tiempo de la población. La población se encuentra viendo los aparatos, está en las plataformas y constantemente el momento que es un político está invadiendo esa zona, porque la gente no es que abre su celular y dice voy a ver qué político me dice o qué político me propone, Mm, que ahí es una invasión. Entonces, al invadirlo, la idea es que sea de una forma entretenida, que sea de una forma llamativa, que sea de una forma corta, que no se vea político, sino que se vea una forma diferente de transmitirle un mensaje. Entonces, eso se va a apoderar. Primero es más barato, es más cercano, es más llevadero. Los productos prácticamente desaparecen en 48 horas, se buscan procesos de viralización. Hay todo un sistema para hacer que los videos lleguen a una mayor cantidad de gente posible. Hay unos temas de pautaje, se puede segmentar por edades, por lugares. Para ponernos en contexto, usted puede tener el mismo mensaje y puede dividirlo en 24 provincias, y los puede hacer para cada uno un mensaje y puede agradecer a cada una. La herramienta es muy generosa en ese sentido. La herramienta es bastante generosa y uno puede llegar con el mensaje. Usted puede darse el gusto de decir, voy a buscar jóvenes que estén entre esta edad, que les gusten los animales y que vivan en esta zona. Y usted puede hacer un mm. mensaje prácticamente personalizado para eso. Obviamente tiene sus retos, tiene sus costos, pero si amerita, si las encuestas dicen que por ahí es el camino, ahí es el camino. Si son los temas ambientalistas, si son los temas de animalistas, Claro, eso se lo mide con encuestas y claro, con cualitativa también, ¿no? la- Con las grupos encuestas son, focales y otras las más. encuestas son el termómetro de todo eso. ¿Cuál es el problema con las encuestas? El problema con las encuestas es cómo se publican las encuestas. Ujú. Hay un temita que la gente por ahí no lo maneja. Las encuestas tienen lo que es un margen. Nadie va a publicar una encuesta orgulloso, decir, estoy segundo
La semana anterior estaba primero y ahora he bajado 4 puntos, estoy Sí, sí, segundo. bueno, sabemos que además se las maneja de manera poco Entonces, técnica en entonces función hay, también hay del candidato y ese de quién es la temita que se pública. llama el margen de error y ahí van jugando, le van subiendo, le van bajando y le van Sí, acomodando como quieran. Pero las encuestas que son el son parámetro que una yo... herramienta importante para llegar a un Sí, diagnóstico, ¿no? Pero desde partiendo sí. de ese diagnóstico y las diferentes otras herramientas que hay en el ámbito también cualitativo, Lenin, yo te decía, ¿cuál es la posibilidad de que llegue un outsider, por ejemplo? ¿Hay o no la posibilidad en estas elecciones, a lo que ya llevamos, ya faltan menos de 20 días para saber quiénes serán los candidatos, oficialmente, quiero decirlo? Y por otro lado, ¿les alcanzará a los otros candidatos que hemos visto, se han presentado, para alcanzar, digamos, la segunda vuelta? Esto es lo que más, digamos, ¿no? Se tiene presente. O en este caso, y bueno, mejor dicho, y en este caso, ¿cuáles son esas variables, características, cualidades que tendrían que tener dentro de lo técnico y también dentro de las características personales para alcanzar esa segunda vuelta? Porque sabemos que una campaña presidencial es absurdamente cara, demanda de grandes recursos técnicos, tecnológicos, económicos y, por supuesto, también que el candidato, dentro de lo que él maneja la estrategia, sea un producto, digamos, vendible, creíble, ¿no? Conecte, Y así exponenciable. conecte, que ahora está de moda la palabra que conecte. El caso del presidente es un caso que se lo puede estudiar. El presidente venía con 3, 4 puntos de intención de voto hasta el día del debate. Una vez que llegó al debate, como usted sabe, salió prácticamente del debate. Si bien ya tenía su recorrido por el tema del PEPAS, se le podía relacionar con temas de la política, fue asambleísta, sin embargo, lo que le dio el poderse ingresar a la competencia fue el debate, subir prácticamente eh, 10, 12 puntos en una sola, en 3, 4 días, eso le convirtió y ya se hizo llegar. Entonces, ¿pero qué pasó ahí? Hubo un debate y hubo un fenómeno de viralización. Entonces tendría que Ujú. pasar algo extraordinario como para que alguien que se encuentre hoy en día con 2, 3 puntos, Y no se puede dejar de lado también el fallecimiento de claro, claro, y un sinnúmero, eh, por eso digo, son un que sinnúmero de Vicencio, que hechos fue, que yo cambian. creo que la gota que derramó el vaso para que la gente tenga un hartazgo de los candidatos de siempre, ¿no? Que también eso sí se Sí. posicionó así. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de él es la muestra de cómo estos efectos que van pasando en la campaña, estos fenómenos que fueron ocurriendo, hacen que se dispare. Por el momento, hoy en día, si me dicen cuál es el upside, no tenemos ese impulsor, no tenemos el qué le puede estar impulsando ahora. Tendría que llegar con un discurso fresco, tendría que llegar con una propuesta innovadora, tendría que ser algo completamente diferente y encima tendría que ser valorado por la población para que pueda convertirse en upside. Hoy en día tenemos dos tendencias. Está Novoa y está la gente de la Revolución Ciudadana. Novoa aproximadamente bajo las encuestas, lo que sea, adelante, liderando y prácticamente con el doble. Bueno, y Y también el poder, ¿no? Que también eso sí influye, sí suma, por supuesto, ¿no? Está claro, es recreciendo que el una poder. cosa es hacer política con el poder y otra cosa es el poder, por el tema de recursos, Una por cosa el es con tema guitarra y otra es con violín, como claro, decimos, por ahí supuesto. en un caso hay Y, recursos y el otro hay innovación y creatividad. y claro, también la cartera que acompañaba en ese entonces, outsider Daniel Noboa es importante, o sea, los recursos económicos. De los candidatos que se han presentado en la papeleta, creo que el último que hizo un gran gasto fue Jan Topic y parece que él no va, sino va su socio aliado en los últimos años, Pedro José Freire. ¿Tendrán No, es la- posibilidades? Digo yo, tomando en cuenta la cartera que podrían, o sea, los recursos económicos que podrían movilizar, ¿no? Es una frase que se usa, lamentablemente suena un poco despectivo, pero es la realidad. Cuando dicen candidato pobre, es un pobre candidato, porque no hay las posibilidades de que pueda llegar. Más que todo por la infraestructura que se necesita, por la cantidad de votos. ¿Sabe? Yo tengo que conseguir 5 millones de votos. ¿Cómo lo hago? O sea, tengo que salir, Ujú. tengo que buscarlo, tengo que aglutinar, tengo que hacer eventos, tengo que meter mucha publicidad. Por más buena voluntad que uno tenga, no tiene. Si no hay los recursos, se le va a hacer bastante complejo. Obviamente hay ideas innovadoras, creativas, diferentes.
todo lo que ustedes quieran, pero al final del día los recursos tienen un peso fundamental. Por supuesto que sí. Lenin, ¿y cómo ves las candidaturas a la asamblea? ¿Se mantendrán las fuerzas tal como se las proyecta para el presidenciable? Toma en cuenta que es voto arrastre, por supuesto que sí hay figuras importantes que han hecho carreras solas, pero en la mayoría es voto arrastre. Eso es lo que ha marcado la tendencia en los últimos años, así lo demuestran las votaciones. Bueno, lo mismo, la papeleta es inmensa, entonces cuando uno se hace asambleísta, las posibilidades de proceso son mayoritarias. Por ejemplo, vamos al caso de Azuay. Aquí va a haber un asambleísta más, habrán 6 Ujú. asambleístas y se inscribirán 60. 54 se habrán tomado la foto y queda en su historia que concursaron para ser asambleístas y nada más. Pero las cosas hay que decirlas como son, solo 6 tendrían la posibilidad. El método es cruel para los políticos, me refiero exclusivamente a los políticos, porque, por ejemplo, si uno tiene 100.000 votos y quiero que mi compañero llegue, tengo que dividir al 7 para 3 y para 7 es todo un tema ahí complejo. Lo que quiero, en resumen, es que un partido que es fuerte podría meter en el ASUAI, por ejemplo, 2 candidatos, inclusive dos, ¿Cuáles crees que serían esos partidos? Es decir, el los que hacen ADN y la Revolución Ciudadana ADN. lograrían 2 escaños. Sí, ellos pueden lograr 2 escaños sin problema. Y aquí viene la parte interesante para el que tenga Ahí viene la dudas. pelea y la masacre. No, pero la parte interesante es que uno puede ser el candidato número uno del partido y puede estar en su casa y no necesita hacer campaña. O sea, la ventaja que tiene el que está uno o dos en una lista que tenga fuerza es que prácticamente el arrastre le lleva. Las elecciones de asamblea son prácticamente de arrastre, como tú lo habías dicho. Entonces, esa facilidad de que mi líder me lleva marcaría mucho la tendencia ahí. Entonces, volvemos al tema. Hay un Lo outsider, complejo es para los que van en segundo, ¿no? Digo, en las dos fuerzas importantes, en ADN y en la Revolución Ciudadana. El primer candidato tiene un curul un garantizado, sí o candidato sí. puede estar en su El casa y va a segundo es el que entrar. pelea con los otros que también están en primera y que evidentemente buscarán sangrientamente llegar Ya. a la asamblea. Antes había la posibilidad de que iba tercero, cuarto, podía subir porque tenía voto individual, ahora no, directamente es en el orden de la lista. Entonces, tal cual, el candidato puede estar en su casa y los compañeros haciendo, bueno, o su líder haciendo la campaña y él llega. Entonces viene la presencia de un outsider. ¿Eso qué haría? Que un asambleísta también de la nada llegue, como es el caso de ADN con uno de los asambleístas que estaban. Bueno, ADN sabemos que yo de lo que conozco y te voy a adelantar, hay 3 posibilidades, ¿no? Que Adrián Castro encabece la lista en el Azuay o que vaya a la Asamblea Nacional como candidato digamos, a la candidatura nacional. Claro, Em, Está Diego Matovelle, que todavía no se decide si repite o no en primera instancia. Y claro, está Camila León, que se proyecta también como candidata en firme, no sé si en primera, en segundo lugar, pero entiendo yo que sería una de las posibles asambleístas. La Revolución Ciudadana, no sé si se repetirá las 3 candidaturas que hoy por hoy mantienen. Entiendo que hay muchas divisiones internas, volvió a ser director provincial Roque Ordóñez, Juan Cristóbal, digamos, ejerciendo una prefectura mucho más lejana al movimiento, tanto a la dirección provincial como al movimiento nacional, me refiero a la Revolución Ciudadana. Leonardo Berresueta viene de una amistad cercana con Juan Cristóbal Lloret, pero no es Revolución Ciudadana, él viene de una alianza por el movimiento que a él lo patrocinó personalmente. Y claro, bueno, yo creo que repetirán sí o sí con Mabel Méndez. Y lo que nos queda duda es, evidentemente, quién ocupará ese primer lugar, ¿no? Ya que en el momento que se inscribió la candidatura de Leonardo, era presidente del partido provincial Juan Cristóbal, hoy ostenta esa dignatura, digamos, alguien que es distante a Juan Cristóbal, no ha estado ni en la prefectura ni cercano a él, que es Roque Ordóñez, aunque fue candidato a la alcaldía en las mismas elecciones seccionales. Eso, que para mí todavía no se concreta si habrá alianza local con Reto, por ejemplo, para la Revolución Ciudadana, lo cual también pondría a pelear el primero y segundo lugar, o sea, el segundo lugar sobre todo. Creo Y claro, y por supuesto, finalmente la decisión de Rafael Correa.
Revolución Ciudadana es netamente orgánica, lo que diga el gran líder, así funciona y así se opera, así que entiendo que así. Todavía no están definidas las candidaturas en estas dos grandes líneas que tendrían altas posibilidades de tener más de dos asambleístas por el Azuay. Ahora, ¿cómo ves la candidatura de Galo Cárdenas, que es una persona ya, digamos, con una trayectoria, un nivel de conocimiento? Está Sofía Sánchez, que repetirá candidatura, entiendo yo, por el PCC, y creo que irá también con Suma y la cercanía que tienen a Pedro Freire, y que sería, entiendo yo, por ahí. Pedro Palacios, no sé si se concretaría la cercanía con el Partido Social Patriótica para que vaya con su hermano Hugo Palacios a la candidatura de la Asamblea. Eh, las fuerzas del alcalde, que tampoco han decidido si va Darío Ordóñez o Estefanía Vintimilla, que es la directora administrativa financiera, me parece, que viene además de las líneas de Creo, recordarás tú, que ella vino por una cuota de Matías Abad, que estaba antes en la gobernación y ahora es candidata de la nueva lista del alcalde. En fin, ¿cómo ves estas otras candidaturas? Volvemos al inicio. 54 perderán y 6 estarán ahí. Va a ser más complicado Ahora, ¿qué va a pasar en las dos primeras fuerzas? Yo, obviamente, el instinto político de gente de acá va a hacer que haya unos conflictos. Yo pienso que las fuerzas nacionales van a terminar poniendo, o sea, aquí van a quedar en cabeza. Quién menos, o sea, las personas que están involucradas en la política y conocen la dinámica dicen, yo voy, pero voy primero, si no, no voy. O yo voy máximo si voy segunda, es por un tema de género, yo segunda, pero tercero, puesto, gracias, déjenlo más, yo no quiero. Ah, Entonces, ahí no van a llegar les va muy difícil que se sienten y lleguen a un acuerdo, va a venir la Fuerza Nacional y va a decir, bueno, hemos hecho una encuesta, tenemos cierta cercanía con tal o cual persona y consideramos que esta es la lista. Eso en el caso de las dos fuerzas que tendría prácticamente asegurado ya la presencia de sus posibilidades, claro. posibilidades. Los otros asambleístas, por ejemplo, el caso de Palacios, tiene una fuerza importante que le daría con 40.000 votos, se podría tranquilamente ser asambleísta. En el caso de Sofía Sánchez es un poco más complicado. Galo lo conozco desde muchos años, es una muy buena persona, pero habría que ver cómo él logra conectar con la gente o cómo la gente se entera que él es un buen candidato o que es una buena persona. Entonces ahí vienen ya un poco las estrategias comunicacionales del partido, cuánto le va a ayudar su presidente, los recursos, el recorrido, los temas rurales, el tema urbano. No es el mismo discurso para la zona urbana que para la zona rural, el equipo que tenga, los desplazamientos que logre hacer. Ya es un tema mucho más complejo. Mientras los candidatos presidenciales estén bien, yo si soy asambleísta estoy tranquilo y en paz. Si mi candidato Ujú. presidencial está complicado, y yo soy el asambleísta de un candidato presidencial que es Claro, distinto, te toca trabajar mucho más muy, y muy, erogar más recursos en todos los sentidos muy, técnicos y económicos. ¿Tú crees que la SOAI perdone a Sofía Sánchez tanto fichaje, quiero decir? Ella es futbolista, ¿no? Así se define como jugadora y ha jugado en tantos equipos que no sé si la SOAI le logre perdonar. Los asambleístas no tienen una gran recordación por parte de la población. En su momento la gente les conoce, pero luego sí de sus actividades que son distantes y no es como un alcalde, como un concejal que está en lo que se denomina territorio y la gente lo puede ver. Un asambleísta se encuentra más lejano de la población. Entonces la población no está tan al tanto de lo que hace o deja de hacer. Sin embargo, en el momento de pedir los votos, sus opositores van a recordarle todo lo que ha pasado y ahí la gente. Larga trayectoria de pases, Claro, una breve trayectoria política electoral. exactamente. Entonces, a lo menos si empieza a tener posibilidades, sus rivales se van a encargar de recordarle todo y la población tendrá elementos de juicio para. Es difícil, obviamente, porque habría que ver con qué partido va. Ella está atada, el futuro político de ella va a estar atada no a lo que ella representa ni lo que ella puede generar, sino al Y no candidato presidencial que ella pueda, arrastre. pueda ponerse. Va a Ujú. ser muy difícil que ella individualmente pueda lograr una cantidad de votos muy grande porque no tiene ese reconocimiento, Como no siempre tiene ha ese sido, ¿no? Primero llegó eh, apalancado de Yacu Pérez y tercero, no, digamos, y segundo, en segunda social instancia de cristiano, Fernando Villavicencio. Eso es lo que le sí, posiciona, no su figura personal, por supuesto. claro. Es
una ilustre desconocida, digamos, para la mayoría de años. Pero Lenin, políticamente, ¿cómo ves el tema? ojo, pero políticamente va muy bien porque ha podido mantenerse en los Ah, sí, diferentes... sí, claro, porque ha hecho muy buenos fichajes y pases, Sí, esa es ya sí, su habilidad, sí. digamos, de negociación. Eh, ¿Cómo ves a Sebastián Ceballos? Entiendo que también será candidato por la Unidad Popular. Esto, tomando en cuenta que no le fue mal en la prefectura, en la candidata, digamos, en las elecciones anteriores a la prefectura, no le fue mal para un movimiento que históricamente nunca ha alcanzado, digamos, eh, curules o niveles interesantes digamos, competitivos, por lo menos. El caso de ellos es, la campaña que hizo fue una campaña diferente, interesante, un poco fresca, con lo que habitualmente suelen hacer. Lastimosamente, en esa línea partidista, por la forma de cómo llevan a la política, pues, son personas que viven la política, que lo viven a diario, se vuelven un poquito sectarios. La forma de cómo lo llevan, cómo lo expresan, cuando acusan a sus rivales, tienen ciertas paredes que lo que hacen es ir armando un sectarismo. Y las personas, al final, ese sectarismo en vez de ir abriendo puestas, les va cerrando puestas. O sea, Mm. su propia forma de ver Su la nicho se vuelve política. más, cada vez más reducido Sí, por porque las la mismas gente, actividades que ellos desarrollan. Tienes toda la razón. volvemos al tema de dónde están los votos, ¿no? Ujú. Yo entro a ver TikTok, entro a divertirme, no entro a que ves cómo alguien le insulta, o alguien le trata mal, o alguien le dice tal o cual. Un rato me divierte, pero ya luego ya es cansino. Necesito ir argumentos, necesito ir otras cosas, a más de epítetos o cosas sacadas de contexto. Querido Lenin, dada tu eh, sin duda muy acertado análisis, yo coincido que la segunda vuelta será entre el movimiento del gobierno y nuevamente la Revolución Ciudadana, dado cómo se manifiesta hoy por hoy posiblemente la contienda electoral. ¿Cuál crees que será el resultado entre un presidente en funciones con el poder, pero que viene, digamos, desgastado por las diferentes eh, medidas económicas que ha tomado, por la insuficiente respuesta en tema de seguridad claro, y que ha tomado de batalla o como estrategia política el conflicto, ¿no? Al muy estilo Rafael Correa también, desprestigiar a sus adversarios, hacer mofa de ellos de manera con bastante sátira. Debo reconocer que sí tiene mucho ingenio en generar sobrenombres y posicionar ciertas o ciertos enunciados para sus diferentes, sin darles nombres, nombrarlos a sus adversarios o posibles contrincantes. Que tiene complejo también el tema de no tener un equipo consolidado, no hay un equipo técnico que lo acompañe, que lo respalde, eso se ve en todas las carteras del Estado y que más le pesa también, y creo que la mochila más pesada que lleva es su vicepresidente, en donde antes de las elecciones de la primera vuelta ya se habían fragmentado y dividido, eh, digamos que irrevocablemente y que hoy, más allá de que yo creo que va a renunciar la señora Abad, será complejo el tema de que ella sigue, digamos, hablando y despotricando en contra de Daniel Noboa. Y por supuesto, con tan poco tiempo le alcanzará para tener una terna interesante en la Asamblea, con una Asamblea en contra del presidente. Y por otro lado, el correísmo que viene dividido, que viene fragmentado con un Rafael Correa que sigue fuera del país, en donde sus principales autoridades electas no han mostrado, digamos, ser orgánicos totalmente o estar alineados 100%, y que, claro, internamente también ha habido fracciones, divisiones, y esto lo digo porque conozco no solo la militancia, sino también, digamos, los dirigentes en territorio. Veamos del lado de cada uno de los participantes. Digamos que la gente de Daniel Hugo está todos los lunes de la mañana se reúne para ver cómo mantiene sus puntos y de igual forma, nosotros vamos a buscar la forma de cómo
de cómo se lo baja esos puntos o cómo aumentan. Y ahí se va, empieza una guerra. A medida que vayan acercándose las elecciones, vamos a ver que la cosa se va a poner cada vez más grosera. En el caso de la vicepresidenta, hay un tema legal que ella podría tener, ellos están buscando alternativas. He escuchado cosas como, por ejemplo, que va a pedir permisos temporales, es decir, voy a pedir permiso a media mañana y en la tarde estoy ahí. Por la distancia que tiene el Ecuador y las facilidades de transportación en helicóptero, prácticamente hay que ver qué dice el tribunal, doña Tamaín, a ver si le dice que sí puede o no puede, pero en primera instancia ellos, en último caso, lo tienen solucionado. Eso es la forma de cómo ellos piensan que se le pueden sacar a la vicepresidenta de encima. La vicepresidenta tiene sus derechos constitucionales y va a pelear hasta el último porque eso se respete. Pero sin embargo, ellos tienen como una alternativa en el caso de que ella quiera llegar al poder. Ahora, volviendo al tema, la parte vienen de la empresa privada y obviamente les va a tomar tiempo en entender cómo funciona el sector público, que es diferente. Pueden tener muchas ganas, mucho afán, sin embargo, el tema de la experiencia les ha tomado un tiempo y obviamente no se ven esas ejecutorias. El equipo que tiene es muy reducido y por ende la respuesta también va a ser muy reducida. El tema de la seguridad, su próximo panelista es un experto en la seguridad. Sin embargo, es un golpe muy duro porque uno se genera ciertas expectativas. Si uno mide el presidente en enero, cuando arrancó con el tema de la seguridad, llegó a 85% de aceptación, que son niveles históricos muy altos en tema de aceptación, pero a medida que los resultados no se van dando, no se van generando, la desilusión empieza a apoderarse. Claro, se va desgastando, ¿no? La Sí, credibilidad, la que es un relación se va a ir elemento desgastando. Y cada vez que fundamental, falta, él, precisamente. él va a querer que las elecciones, si fueran las elecciones, ya sean la próxima Que semana. sea mañana mismo. Sí, pero todavía. Sí. Sin duda, complejo, coincido absolutamente en todo, Lenin, contigo, así que veremos una papeleta fragmentada, dinamitada, veremos ataques personales en una guerra digital encarnizada y por supuesto, como tú dices, veremos en el OSCE posiblemente a 54 caras que se regresarán a sus casas o actividades normales y a nivel nacional también posible 9, 10, 11 candidatos que también se tomaron la foto y pondrán eso en el currículo, nada más. Así que Yo soy para hacer un poco más dinámico, digamos que, porque tres o cuatro ya tienen asegurado, o sea, digamos, de esos 54 enojados y tres victoriosos. pues bueno, veamos cómo está. Lo cierto es que, como siempre, de enriquecedor estos análisis y diálogos porque revelan lo que la gente y normal, digamos, no profundiza, ¿no? Y que claro, todo se centra en lo que ya hemos analizado, así que para mí no hay mucho que discutir. Las elecciones del 2025 será entre el presidente y los candidatos que ponga, el candidato o candidata que ponga la Revolución Ciudadana y de ahí, evidentemente, las fragmentadas divisiones en la Asamblea a nivel nacional también, que no hay una mayoría absoluta en ninguno de los casos, por supuesto. Así que se repite el panorama complejo, veremos. Yo creo que además la Revolución Ciudadana perderá nuevamente una tercera elección, lo cual ya le generará un grave problema ya como organización política, puesto que los jóvenes ya no tienen recordación o buena recordación, así que para las siguientes elecciones será mucho más complejo llegar a remontar Claro, esto. cuando yo escucho jóvenes, me acuerdo que son 3,5 millones de votos. Entonces, Sí, es el grueso votante y es la pelea, y uno y necesita 5 es el millones campo 100. es el Sí, objetivo, ¿no? El sí. objetivo de la batalla es el Santo Grial, Para en nosotros vuelta términos. es dónde están, cómo llegamos, qué hacemos, cómo conectamos, qué se tiene que hacer, cómo... Exactamente, sí, y se centrará en la campaña digital, sin duda. Sí. Ojalá no nos vienen de insultos, de conflictos y de peleas personales, y ojalá propongan más ideas de manera original, que es lo que apostamos, y lo que siempre digo, a soluciones reales y efectivas. Ojalá y nazca una conciencia ciudadana, un amor patrio, porque lo que está viviendo el país, más allá de los entretelones electorales, es gravísimo. Así que, Lenin, querido, un abrazo fuerte, No, un gusto. gracias por este tiempo y sin duda Cuando hablamos enriquecedor. de política nos podemos ir todo el día, no tengo ningún problema. Un gusto. Un abrazo. Gracias, Lenin. Y vamos.